Y justamente, mis amados, el día de hoy vamos a ver una parte fundamental de la Escritura, de los versículos 49 al 59 de Lucas 12, si quieres tenerlo abierto. Y bueno, esto te habla del fuego, ¿verdad? Y el fuego de Dios, pues es importante que como objetivo sepamos que el conocer el maravilloso amor de Dios representado en fuego, que puede ser purificador, o sea, nos ayuda a limpiar nuestra maldad, a limpiar nuestro pecado, a limpiar nuestras cargas, nuestras culpas, todas las tribulaciones, si nosotros las ponemos delante de los ojos de Dios, toda aflicción, todo conflicto humano en el corazón, en la mente, lo podemos poner en las manos del Señor y Él nos va a purificar. Él nos va a mantener limpios. Jesucristo dijo, ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros no atendemos esta verdad del Evangelio, esta verdad purificadora del Evangelio, esta verdad que nos limpia, que nos transforma mente y corazón y nos ayuda a hablar de manera correcta, nos ayuda a dejar todas esas cargas carnales que tenemos todos nosotros, como la ira, la contienda, la disensión, las herejías, las maledicencias, los pleitos, los adulterios, las fornicaciones, las adicciones, tantas cosas que como seres humanos somos sujetos por esta carne. Esta carne es corrupta, pero el Señor viene a limpiarla a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo no atender estas maravillas? Si tenemos hijos, si estamos casados, ¿por qué no esforzarnos en permitir que todo esto sea una realidad en nuestra vida a través de ese fuego purificador o consumidor de parte de Dios? Nosotros elegimos. Si es consumidor, regularmente es para juicio. Es para todas aquellas personas que por alguna razón pues reciban el Evangelio, lo escuchan, lo conocen, pero no lo viven, no lo aplican. La palabra de Dios no nada más es para tenerla de memoria. La palabra de Dios es para ponerla por obra, para practicarla, para disfrutar de los resultados. Cuando la aplicas, los resultados son extraordinarios, porque la voluntad de Dios es buena, quiere lo mejor para nosotros. Es agradable porque los resultados de ponerla por obra te van a gustar y es perfecta, porque Dios jamás hace calor y lo hace. Hipócritas, ¿saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? ¿Y por qué no juzgas por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Aquí el Señor nos está hablando de tres puntos fundamentales: el fuego purificador, el fuego evidente y el fuego consumidor. Y lo vamos a ver repartido en estos versículos, pero como introducción queremos nada más recordar un poquito lo que vimos anteriormente. Vemos que nosotros primeramente no necesitamos ver la vida, más bien necesitamos ver la vida como Dios la ve, no como nosotros la vemos. Nosotros vemos la vida de una manera diferente. Es necesario que tus pensamientos y los míos sean renovados por Dios y por su palabra para que nosotros con ese entendimiento aprendamos a ver las cosas de la vida como Dios las ve, no como tú las ves o como yo las veo. Las cosas temporales de parte de Dios, el Señor le da muy bajo valor. Nosotros muchas veces las cosas temporales, los bienes de este mundo, les damos un valor inmenso sin proporción a lo que realmente Dios, como Dios lo ve. Y tenemos que aprender a modificar esa conducta, porque muchas veces eso es un distractor. Las riquezas temporales de una persona pueden ser muchas, pero la Biblia nos enseña que el reino de los cielos o la vida del hombre no consiste en esas cosas, no consiste en los bienes que posee. ¿Se acuerdan que lo vimos? No consiste en los bienes que posee. Y bueno, finalmente, tú y yo en algún momento vamos a morir. Y la Biblia dice, y esas riquezas, eso que acumulaste, esos bienes, te hace una pregunta: ¿de quién serán?
Porque en Timoteo, capítulo 1, versículo 6, en el 6, si no me equivoco, dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. Y el Señor agrega, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Los tesoros del cielo, mis amados, son para siempre. La mirada que nosotros, de acuerdo a Colosenses 3:1, dice poner tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de arriba son eternas, las de abajo son temporales. Los problemas cotidianos que todos, sin excepción, empezando por los pastores, llegamos a tener, todos tenemos. El Señor nos dijo puntualmente que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos, porque Él iba a vencer al mundo, o Él vence al mundo. Estos problemas nos producen ansiedad, y la Biblia nos dice que de nada estemos ansiosos, es decir, preocupados. Si tú aprendes a depender de lo que dice la Biblia y de la persona de Jesucristo y de las ciertísimas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, podemos descansar en ellas. En Hebreos 4 dice que la Biblia, la palabra de Dios, es un reposo para nosotros. Este día el Señor te pide que dejemos de hacer toda actividad. ¿Para qué? Para reunirnos, exponernos a su palabra y descansar en Él. Desde el principio, así era. Él así lo instituyó. Empezó en el Edén, luego el tabernáculo, luego las sinagogas, luego el templo y ahorita las congregaciones. Pero siempre el Señor ha convocado a su pueblo para que todos nosotros separemos y apartemos ese tiempo y lo dediquemos. Es un tiempo consagrado al Señor. No se toca. Y así el Señor puede evitar que a través de su palabra caigamos en esa ansiedad, tu mal carácter, tu genio, tu forma de hablar, tu amargura, tu frustración, la prisa que siempre tenemos para vivir. Todo eso el Señor lo mitiga y lo elimina. Estos problemas cotidianos de igual manera pueden quitarnos la paz. Cuando nosotros somos reconciliados con Dios a través de los méritos de Cristo, viene una paz sobrenatural a nuestras vidas. Pero cuando nosotros a través de la ansiedad y los problemas cotidianos de esta vida nos abruman, esa paz solemos perderla. Porque nosotros estamos poniendo nuestra mirada en cosas temporales. Y es importante que dejemos que esas promesas de Dios se hagan una realidad en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestra mirada siempre en Él, anhelando la maravillosa venida del Señor Jesucristo, velando en ella, esperando porque no sabemos el día y la hora. Dice la Escritura que Él puede sorprendernos como ladrón en la noche. Y nos dice la Biblia que estemos preparados y que tengamos nuestras lámparas encendidas. La palabra de Dios fluyendo dentro de nuestro corazón. Y las lámparas en aquel entonces se prendían con aceite. Y el aceite representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dándole vida, dándole contenido, ayudándote o ayudándome, porque no me salgo de esta ecuación, a ponerla por obra. Cuando nosotros, mis amados, empezamos a vivir así, vamos a notar los cambios celestiales que el Señor hace. El Señor nos invita a que por sobre toda cosa de esta tierra pongamos nuestra mirada o busquemos las cosas del cielo. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios o las cosas del cielo. Es lo mismo. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Esto, mis amados, es importante que lo contemplemos porque es la manera en la que el Señor Jesucristo nos va a consolar, nos va a guardar, nos va a guiar. No son tus méritos ni los míos, no es tu fuerza ni la mía. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la fuerza del Señor, es la consolación, es el poder de Dios, es la guianza de Dios, es la palabra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, es el amor entre creyentes. Esto es un laboratorio donde practicamos muchas cosas. Volviendo al versículo 49 de Lucas 12, dice la Biblia, fuego vine a echar en la tierra. Es una advertencia, o no una advertencia, sino una aseveración del Señor Jesucristo. ¿Y qué quiero?
si ya es encendido. El fuego en la Escritura, mis amados, como les decía, representa el juicio de Dios para todas aquellas personas que no han recibido la palabra o rechazaron a Cristo, y también es un fuego purificador. En Malaquías capítulo 3, versículo 2, si lo puedes abrir. Nos dice la Biblia: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es una pregunta. ¿Quién lo va a soportar? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Cuando tú y yo, por la gracia de Dios y que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino del Señor que tiene misericordia. Cuando nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida al Señor y a su palabra, Él se convierte en un fuego purificador. Y como dice la Escritura, jabón de lavadores. Él nos va a tallar nuestra mente. ¿Cuántas cosas necesitas que el Señor te limpie? ¿Cuántas actitudes, acciones, pensamientos, sin irte solito o solita, o estando con tu esposo o con tu esposa, sin ir más lejos, que tienes dentro de tu corazón actitudes que no convienen, actitudes que no son agradables delante de los ojos de Dios, pero las practicas de manera cotidiana? ¿Cuántas tienes? Tú las sabes. Deja que el Señor las limpie. La presencia de Jesucristo en esta tierra encendió ese fuego, mis amados, y llegó a su máximo esplendor cuando Él fue a la cruz y dijo: consumado es. Cumplió todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Abre la Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver del versículo 13 al 15. Y esto nos dice en relación al estilo de vida que nosotros llegamos a tener en esta tierra. La obra o la forma de vivir de cada uno será manifiesta. Tus palabras, tus pensamientos y tus acciones. Escúchame bien, no solamente esas acciones dentro de la congregación. Esas acciones son en la escuela, en el periférico, en la oficina, en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en todo sitio. Dice la Escritura que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, el Señor detecta perfectamente bien cuando tú y yo hacemos algo con hipocresía. ¿Se acuerdan que el Señor nos dijo que nos liberemos nos apartemos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía? Hay muchas personas que de manera hipócrita podemos estar aquí sentados, poner una cara de santo, pero somos Godzilla en nuestra casa o fuera de casa. Aquí ponemos una cara, un semblante, pero fuera de este lugar ponemos otro. Con los hermanos sonreímos, pero maldecimos a nuestra esposa o a nuestro esposo. Y maldecir es decir algo mal de alguien. Estar reclamando, estar discutiendo, estar peleando. ¿Se acuerdan que también el Señor nos dijo que nada, que todo lo hagamos sin contienda? ¿Se acuerdan que dije, todo haga sin murmuraciones? Todo. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Todo lo que tú hagas. Pero es algo común. Y como es algo común en el corazón del hombre, comúnmente se practica. Y comúnmente despotrica nuestro corazón toda esa abundancia cancerígena, ese tumor maligno que está en nuestro corazón, y de eso habla nuestra boca. Y nos las pasamos juzgando, criticando, haciendo tantas cosas. Esto, mis amados, como se lo comentamos, abre un espacio. Y ese espacio permite que entren otras cosas. Porque estás practicando lo que el Señor no quiere que practiques. La obra de cada uno, cual sea, por fuego será probada. Pero si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego, dice la Escritura. O sea, si tú vienes con un acto de religiosidad, también de hipocresía, o andas con avaricia en tu corazón, codiciando cosas, pensando en que lo que otro tiene, o que tu hermano te comparta la herencia, todo este tipo de cosas que vimos aquí mismo en Lucas 12, mis amados, estamos perdiendo, estamos desviándonos del mensaje central de la cruz. Si estás con los afanes también de esta vida, estás desviando. Y estás haciendo esto por afán, por lograr, por amontonar. Y el Señor, como ese hombre rico que tenía muchos bienes, le dijo: necio, mañana piden tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Esas preguntas, mis amados, tenemos que hacérnoslas constantemente, porque constantemente vamos a tener una tendencia a acumular, a tener, a la hipocresía, a la avaricia, que es idolatría, dice la Biblia. Y esto tenemos que entenderlo perfectamente bien. Este fuego purificador podemos abrir también ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice la Biblia: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecemos. O sea, el Señor te dice que hay una demostración de que Él es justo. Y que tú eres digno de estar o pertenecer al reino de Dios. ¿Por qué? Porque los méritos de Cristo en la cruz fueron suficientes. Ningún ser humano los podía cumplir. Él los cumplió por ti y por mí. ¿Por qué? Porque ocupó nuestro lugar. Todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos sanados de esa enfermedad mortal que es el pecado. Y entonces somos dignos del reino. Por eso mismo también nos advierte el Señor: vamos a padecer. Por pertenecer al reino de Dios, ciertamente en este mundo nos toca ciertos padecimientos. Y vamos a padecer, el Señor lo advierte. Pero también te dice, porque es justo delante de Dios, o sea, esto delante de Dios es justo, pagar con tribulación a los que te atribulan. O sea, el Señor se va a encargar de que las personas que te atribulen, que te generen problemas de manera injusta delante de los ojos de Dios, serán atribulados. Tú no te preocupes. El Señor dice en su palabra: yo pagaré, mía es la venganza. No te cobres por tu propia mano. No devuelvas mal por mal. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, dice la Escritura, segarás o recogerás si no te das por vencido, si no desmayas. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros. O sea, nosotros tenemos un galardón separado. No esperes los galardones de este mundo. Por favor, mi amado, no esperes los galardones temporales de este mundo. El Señor tiene un galardón, tiene una recompensa aparte para aquellas personas que por causa del Evangelio son atribuladas. Y Él te va a dar un reposo, un descanso en sus promesas, conforme a su palabra y a través de la presencia de Él mismo y del Espíritu Santo. No te preocupes, aprendamos a descansar en Él. Nos dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Aunque no veamos, Él siempre se va a manifestar a favor de los suyos. Siempre. Esta es una constante, es un principio establecido por Dios. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a suceder con aquellas personas que te atribularon y rechazaron el mensaje. Tú no te preocupes, el Señor tiene cuidado de ti. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Ser glorificado en sus santos es que Él se va a manifestar de una manera
sobrenatural en tu vida, de una manera celestial en tu vida, de una manera inimaginable en cada uno de los santos, de las personas que Él apartó y eligió desde el principio de la eternidad. Y ser admirado en todos los que creyeron. Imagínate, lo admiramos ahorita, imagínate cuando lo veas. Imagínate cuando estés con Él, cuando veas su gloria, cuando veas esas manifestaciones, cuando veas el amor, cuando veas su mirada, no la vamos a poder ni ver. Vamos a agachar nuestro rostro. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Qué importante el testimonio. Qué importante tu conducta, qué importante que a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podamos manifestar que realmente somos hijos de Dios. Qué importante. Esa purificación que los creyentes necesitan van a llegar a nuestras vidas a través de las pruebas. Tu vida va a ser probada. Pero tú vas a depositar tu confianza junto conmigo en el Señor, en sus promesas y en su palabra. Y vamos a salir adelante de esas pruebas, porque Él ha vencido al mundo. Lo único que tienen, la única intención de estas pruebas es para que tú y yo aprendamos a depender del Señor. Si todo está bien, si simplemente estamos trabajando, si simplemente estamos viajando, tenemos salud, no tenemos problemas, pues ¿dónde está la prueba? Y sientes o piensas humanamente que no necesitas de Él, pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, la mayor parte de nosotros entonces voltea al Señor para decir, ayúdame, socórreme de esto, no puedo con esto. Y por supuesto el Señor en su misericordia y gracia muchas veces lo hace y a veces nos deja ahí hasta que ve que nuestro corazón está dependiendo completamente de Él. Abre la Biblia, por favor, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Dice la Biblia que para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, ¿cómo se prueba? Con fuego. Se hallada en alabanza, o sea, tu confianza puesta en Él, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que tú hagas, digas o pienses, considera no solamente que lo que digas sea para gracia a los oyentes, sino que glorifique a Dios que está en los cielos. Que todo lo que nosotros hagamos sea para su gloria. 1 Pedro también, capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, porque como si alguna cosa extraña les aconteciere. O sea, no te extrañe. El Señor nos los advierte. Personalmente no me gustan las pruebas. Yo no sé quién diga, ay, qué emoción, gloria a Dios por esta prueba. No, yo la verdad, yo quisiera que no pasaran. Hay pruebas, se los prometo, que en mi persona han durado años. Y sé que el Señor va a llegar un momento donde va a decir, bueno, ya. Pero hay veces que el Señor dice, no, esto definitivamente no. Y es un no rotundo. Y a veces es un sí inmediato. Y a veces es un sí, pero espérate tantito. Y ese tantito, como para Él, pues un año son como 1000. Entonces, pues ya ni llegué. Y cuando lleguemos y le digamos, pues yo te lo dije, un año para mí son como 1000 tuyos, entonces pues, por eso. Versículo 50 de Lucas 12, por favor. Una afirmación del Señor Jesucristo. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. El Señor nos advierte que hay un bautismo. La palabra bautismo es entrar en algo que te rodea completamente. Y aquí el Señor se refiere a ser sumergido, iba a ser sumergido en una prueba extrema. Nosotros muchas de las pruebas que hemos tenido pensamos que es extrema. Ninguna, escúchame bien, se compara a los sufrimientos de Cristo por ti. Ninguna. Ni tantito. ¿Cuántos de ustedes han cargado una cruz?
No era aquí callecitas así bonitas, eran calles de tierra horribles y la cruz pesaba. ¿Cuántos de ustedes han sido latigueados con 40-1? Ninguno de ustedes. ¿A cuántos de ustedes les han escupido, les han abofeteado, los han insultado una multitud? A ninguno de ustedes. Mi amado, sé que has tenido pruebas, sé que has tenido tribulaciones, pero nada se compara a lo que Cristo hizo por nosotros, nada. Así que no nos quejemos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, porque las tribulaciones nos depuran y nos transforman. Entonces aquí era un bautismo de sufrimiento, el que estaba anunciando el Señor, la muerte de la cruz, la sepultura, su resurrección. ¿Para qué? Para salvar a toda la humanidad que viniera a Él y lo reconociera. Parcialmente en la humanidad de Cristo, seguramente la muerte, la sepultura y bueno, la resurrección, todo este proceso, podría ser que en su humanidad generara cierta angustia, cierta tribulación y cierta presión en su humanidad, en sus pensamientos. Pero vamos juntos, por favor, a la escritura ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 38 y 39. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis amados, debemos de entender que a pesar de estas palabras, Jesús deseaba voluntariamente que este bautismo de sufrimiento se cumpliera en su vida, porque esa era la voluntad del Padre y por esa razón él había sido enviado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, ya había sido dado, Él lo sabía desde el principio. Nada tenía que ver esta situación con un temor carnal, por supuesto que no tenía que ver con un temor carnal, pero esta tristeza hasta la muerte significaba que iba a beber por completo la copa de la ira divina sobre el pecado de toda la humanidad. Imagínate. Y en ese momento, al beberla, el Señor Jesucristo iba a recibir todos tus pecados y todos los míos, todas tus mentiras, todas tus transgresiones, todo tu adulterio, toda tu fornicación, todas las cosas perversas que hay en tu vida y en la mía, y no nada más en esta iglesia, sino de todo aquel que ha venido en Él a través de todas las edades y de todo el mundo y de todas las épocas, iban a venir sobre Él y Él tenía que beber esa copa completa. La copa de la ira divina. Y sabes que ese pecado que iba a ser puesto sobre él, lo iba a separar de su Padre, con el que había tenido una intimidad desde la eternidad pasada, hasta ese momento y hasta la eternidad. Eso es lo que a él le dolía. Separarse de esa comunión maravillosa. Y a nosotros no nos duele. Y el pecado, mi amado, el pecado, mi amada, te aparta. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tanta discusión, tanta inconformidad, tanta queja. Te sientes merecedor o te sientes merecedora porque cada vez que hablas algo es porque tú te sientes superior a lo que está sucediendo o lo que está haciendo alguien de acuerdo a tu perspectiva. Y el Señor te dice que estimes a los demás como a superiores a ti mismo. ¿Y qué sucede con esto? ¿Qué es lo que muestras? Falta de humildad, falta de misericordia, falta de entendimiento, falta de credibilidad en lo que Dios dice en su palabra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Fíjate lo que dice la Escritura: al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él tuvo que hacerse pecado porque estaba tan impregnado de tus pecados y los míos que no se veía nada de él más que todo el pecado de la humanidad. Pero por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese era el precio. No lo valoras, porque si tú lo valoraras, establecerías perfectamente bien tus prioridades.
Hace ratito me dio mucho gusto porque una persona que amo de esta congregación me dijo, entendí que la prioridad es que yo llegue temprano a escuchar la palabra de Dios en este lugar. Lo entendí. Es el único día. Es el día que el Señor nos convoca. Es el día que el Señor nos cita. ¿Y qué quiere hacer? Compartir su palabra. Refrescar nuestra mente, transformarla, aliviar nuestro corazón. Juan capítulo 12, versículos del 23 al 27. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El mismo Cristo Jesús nos dio ejemplo. Él tenía que morir para que tú y yo fuésemos ese fruto de su muerte. Tú y yo somos ese fruto. Hay fruto. Hubo un resultado. El resultado esperado eras tú. Pero hay frutos que cuando están en el frutero, tú dices, ay, qué rico melocotón o qué rico durazno. Y lo tomas y lo ves así y ves que esta parte está podrida. ¿Y qué haces con esa parte? ¿Te la comes? ¿Es lo primero que muerdes? Se la cortas. Cortemos de nuestra vida todo aquello que está podrido. Eres parte de ese fruto. Él murió. Ese grano de trigo cayó en la tierra y murió. Y nos deja ejemplo también a nosotros. Tenemos un llamado de parte del Señor a que nosotros caigamos en la tierra, nos sembremos en la iglesia y demos fruto. Su palabra es como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar. Isaías 55. Es su palabra. Deja que el Señor riegue la tierra de tu corazón. La haga germinar y producir, dando fruto al que siembra y pan al que come. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con tu vida y con la mía, pero no lo dejamos. Si este grano de trigo no cae y muere, no va a llevar fruto, pero este grano cuando cae lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Versículo 25 de Juan 12. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, esta es la manera en la que nosotros le podemos servir cuando estamos dando fruto. Es la única manera, no hay otra manera. Cuando estamos dando fruto. Cuando realmente somos ese fruto donde no hay nada que cortarle, no hay absolutamente nada que le tengas que quitar. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. El servicio, mis amados, es una vocación casi instintiva, casi natural del creyente verdadero. No nada más estar en la congregación y oír y haber llegado temprano. No solamente haber dispuesto tu vida y tu corazón en este tiempo. No solamente es eso. Eso no es suficiente. Cuando tú eres útil y le sirves, estás manifestando la obra de Dios en ti. Y donde Él va a estar, ahí va a estar su servidor. Porque tú anhelas y deseas simple y sencillamente su presencia. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Por supuesto que no. Mas para esto ha llegado esta hora. O sea, él sabía que esta hora había llegado porque había llegado el momento de la muerte, de su muerte y sepultura. Había llegado ese momento. Y luego iba a venir su exaltación. Pero esto, el resultado y el fruto es que a muchos iba a salvar. Tú eres de esos muchos. ¿Cómo le vas a corresponder al Señor? No podemos, no tenemos con qué, ni con nuestra vida.
Porque aunque hagamos como siervos lo que teníamos que hacer, el Señor nos va a llamar siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No hay manera, mi amado, no hay manera, mi amado, mi amada. Nosotros como creyentes verdaderos o como discípulos de Jesucristo, hemos sido llamados a perder esa vida para que conforme a la palabra se lleve a cabo su voluntad en nosotros y seamos una manifestación de Él en nosotros y nos conduzcamos como luminarias en esta tierra, que también lo vimos aquí en el capítulo 12. Versículo 51. ¿Piensas que he venido para dar paz en la tierra? Les digo, no, sino disensión. ¿Qué es disensión? Es una falta de acuerdo entre dos personas o más, una falta de aceptación de alguna situación, decisión, y particularmente en este sentido, en la opinión que tiene alguien de la misma familia, que es el ejemplo que va a poner el Señor, acerca de la palabra de Dios, acerca de congregarse en un lugar como este, acerca de darle la máxima autoridad a la Escritura y a la persona de Jesucristo. Hay una disensión, hay diversas opiniones. La muerte de Jesús en la cruz va a hacer que como algunos se salven como fuego purificador, para algunos, como jabón de lavadores. Pero los pecadores, según la Escritura, serán quitados. Los que no creen serán llevados a juicio como por fuego, porque el pecado de ellos continúa en sus vidas. Por eso dice la Escritura que esto genera división en la tierra y aún en las mismas familias. Mateo capítulo 10, versículo 34 dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ve lo que dice la Biblia. Y fíjate lo que sigue diciendo aquí en Lucas 12:52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. La perspectiva del padre, la madre, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la suegra, la nuera, como lo vamos a ver más adelante, va a ser diferente. No todos van a estar de acuerdo a seguir a Cristo y a su palabra. Es una enorme bendición y es el mejor regalo terrenal que podemos recibir nosotros como creyentes, cuando tu familia completa está integrada por personas que aman a Cristo, aman su venida y le han rendido su vida. No hay nada más extraordinario que esto. Mejor que cualquier riqueza. Ya eres rico, eres millonario. Tienes riquezas celestiales, donde ladrones, mis amados, no hurtan ni minan. Porque donde está tu tesoro, dice la Biblia, ahí está tu corazón. Aprendamos a hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que minen y hurtan. Tus prioridades perfectamente bien establecidas, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio o el servicio de la reconciliación. Tú tienes paz porque has sido reconciliado con Dios. Si no, tú puedes ver a famosos y a gente muy adinerada que no tiene paz y se suicidan o se deprimen, o se drogan, o se pierden en la fiesta, o cambian de sexo, o hacen 1000 cosas. Porque no encuentran satisfacción, porque en este mundo, mis amados, no hay nada que te satisfaga para una eternidad. Solamente Cristo y su palabra. Este mundo es corrupto, es maligno, es perverso, y estamos aquí. Tenemos que aprender a vivir con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Juan 14:27 dice el Señor Jesucristo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo.
Lucas 12:53, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Aún en los lazos familiares más cercanos, mis amados, el Señor nos advierte que habrá oposición, porque estas personas se han negado a recibir o se han opuesto al Evangelio, las buenas noticias de Dios que el Señor ofrece a través de su palabra, a través de esta redención gratuita, de esta gracia y misericordia. Los que aceptan y viven este Evangelio, mis amados, el Señor nos ofrece una paz con Él, una paz completa. A lo mejor aquí no siempre, porque somos la justicia de Dios en Cristo. Somos y fuimos justificados gratuitamente por Él. En Isaías capítulo 32, versículo 17, fíjate lo que dice. Y el efecto de la justicia será paz. La justicia son los méritos de Cristo en la cruz, juntamente con esto que es lo justo para ti, para mí, su palabra. Esto es lo justo, es lo exacto, es lo preciso. Esa es la labor de la justicia. Dice el versículo, reposo y seguridad para siempre. Y si tú tienes seguridad para siempre en la persona de Cristo, pues ¿qué te aflige? ¿Qué te preocupa? ¿Qué más puedes anhelar? Romanos 8, versículos del 6 y 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, mis amados, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o distinguir o diferenciar espiritualmente. Solamente así, la palabra de Dios, mucha gente no lo entiende, pero si tú la entiendes, mi amado, si tú la entiendes, mi amada, ponla por obra, vívela, disfrútala, llénate de ella, llénate de su voluntad. Versículos 54 al 56 de Lucas 12. Decía también a la multitud, cuando ves la nube que sale del poniente, luego dices, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor, y así hace. Hipócritas, ¿sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? ¿Cuántos de ustedes y de nosotros somos expertos en distinguir no solamente las cosas del cielo, que es el ejemplo o la analogía que pone el Señor? ¿Cuántas cosas distingues entre una cosa y otra porque estás bien adentrado y bien compenetrado? ¿Cuántos de ustedes saben manejar a la perfección este aparato? Y te puedes decir, bueno, no a la perfección, pero lo suficiente. Hasta yo, que soy una vaca echada para esto, sé contestar. Si me hablas, te contesto. Si me mandas un mensaje, te lo respondo. Para mí eso es lo básico. No necesito más en este celular. Hay gente que sabe esto y mucho más. Y lo sabemos distinguir y lo sabemos diferenciar, pero las cosas de Dios no. Sabes perfectamente bien quién juega, cuáles son los partidos, cómo quedó la selección ayer. Bueno, a quien le gusta el fútbol, cuál fue la alineación, todo esto lo sabes perfectamente bien. De la NFL, de artes marciales mixtas, de lo que sea, lo sabes, de la política, lo sabes perfectamente, sabes quiénes son los candidatos, estás bien enterado y hablas, discutes, comentas, y no sabes que los tiempos son cercanos, no sabes que Cristo viene pronto. ¿No te das cuenta que la maldad del hombre se ha multiplicado, que hay una guerra y que va, como está profetizado, y hay rumores de guerras, que se va a levantar nación contra nación, reino contra reino?
que hay hambres, enfermedades en diferentes lugares, que hay terremotos en diferentes lugares, el cambio climático. ¿Viste cómo azotaron las olas y los vientos al estado de Jalisco, allí en Vallarta, en Nayarit? O sea, mis amados, estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que es necesario que modifiquemos nuestra conducta? ¿Y cómo no distingues este tiempo? Pregunta el Señor. Jesús, mis amados, se dirige a la multitud y la confronta con la capacidad para examinar todas estas cosas y las condiciones que en el tiempo habría, pero son incapaces de entender la situación presente que estamos viviendo. Y nosotros también. Somos incapaces. No comprendieron que el cumplimiento de los tiempos de la profecía los estaban viviendo. Tenían al Mesías esperado frente a ellos y no lo recibieron y tampoco lo reconocieron. Imagínate, pero estás igual y haces otras cosas y tus prioridades no están ordenadas y das lugar a cosas que no convienen y que no vienen de parte de Dios y que no te van a dar ni un centímetro, ni un milímetro, ni un gramo de vida eterna. Pero les das relevancia y das mal ejemplo y das mal testimonio y no enseñas lo que el Señor Jesucristo te enseña. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo no te arrepientes de cosas tan sencillas? Marcos 1:15, ¿qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree, ahora ya cree en el Evangelio. Ya deja de jugar a la iglesita, al discipulado, deja de jugar al discipulado, deja de jugar a que de repente vas a la célula. Ya arrepiéntete, cree en el Evangelio, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. De verdad, mi amado, vívelo así. Jesús los llama hipócritas a toda esta multitud, no solamente a los líderes religiosos. Aparentaban una cosa, pero vivían una cosa distinta. Estaban en una abierta rebelión de no querer hacer lo que la palabra de Dios dice. Así, mis amados, con mucho dolor lo digo para muchos de aquí, que se rebelan a vivir la palabra de Dios como está escrita, agradar al Señor antes que a cualquier otra cosa. Se rebelan porque no lo hacen, no quieren hacer su voluntad y le dan mal testimonio a otros. Versículos del 57 al 59, que son los últimos. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? O sea, ¿no te das cuenta lo que realmente está correcto delante de los ojos de Dios? ¿Dónde prefieres que te encuentre el Señor? ¿Aquí o en otro sitio? Si Cristo viene ahorita, pues aquí, ¿no? Increíble. No, para mí sería un regalo. Estoy a punto de cumplir 66 años, mis amados. En octubre 22. Creo que falta poco, una semana o algo así. Que me encuentre aquí. Que me haya siendo así. Sí. Los líderes religiosos, las personas que tenían tiempo supuestamente estudiando las Escrituras, a esos mismos Jesús les dijo: escudriñen las Escrituras, profundícense en ellas, porque a ustedes les parece que en ellas hay palabras de vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero estas personas que supuestamente eran maduras influenciaban negativamente a la gente para no hacer exactamente lo que Jesús nos dice. Y se convertían en adversarios, porque están determinando con sus acciones que no le creen al Señor. Y estas personas de los tiempos de Jesús, aparte de supuestamente ser los religiosos de su tiempo, estaban buscando la manera en cómo condenar a Cristo, ver en qué se equivocaba,
ver alguna cuestión que no hiciera conforme a la ley. Lo estaban difamando, diciendo que él tenía alianza con Belcebú, ¿se acuerdan? O sea, todo esto. Y por esa razón, la gente de ese tiempo era mal influenciada por estos aparentemente maduros espiritualmente, pero no se fijaban en los más pequeños, y los más pequeños veían lo que hacían, y lo que hacían no era correcto delante de los ojos de Dios, y seguían su ejemplo. Decían, no, si ellos lo hacen, pues también nosotros. Entonces quedaban incapacitados para reconocer los tiempos. Incapacitados. Y no podían ver a Cristo que los había visitado, que estaba ahí con ellos, en sus mismas narices. Dos últimos versículos. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Imperativo. No sea que te arrastre, al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Este versículo, mis amados, tienen dos connotaciones. La importancia de estar reconciliados con Dios es la primera, y la segunda connotación, o algo que por destacar, la importancia de estar reconciliados nosotros como hermanos. Y esto principalmente con quién, los casados. Luego vienen aquí los casados después de un pleito, después de contiendas. En el coche se venían diciendo un montón de cosas, o antes de salir de casa, y aquí hasta cierran las manos y le van, cierren las manos, no sé, bueno, cierren los ojos. Voy a cumplir 66 años, se los dije. Ya estoy viejito, se me va la onda. Levantan sus manos y hasta cierran sus ojos y se saben las canciones y aplauden. ¡Qué hipocresía! ¡Qué grado de hipocresía! De verdad. ¡Qué grado de hipocresía! Eso es lo más importante, estar reconciliados con Dios, y la importancia de estar reconciliados entre hermanos. Y entonces otro por ahí puede decir, no, pues entonces yo, para que no me diga el pastor nada, pues mejor ni voy a la congregación. ¡Mal! Tú solito te sacas la tarjeta roja, ni siquiera es una amonestación. No te expulses tú solito, tú solita. Esta advertencia, mis amados, en el contexto, que significa el contexto, es la parte central de la enseñanza. Él les está diciendo, yo estoy aquí todavía. Y te lo dice a ti, todavía no viene, hay una segunda venida. Hay un arrebatamiento. Hay un arrebatamiento por venir. Y estás en la misma situación que los de tiempo pasado, ¿eh? Estás en un periodo de gracia. No lo pierdas. Ellos estaban en un periodo de gracia. Tenían al Salvador, al Mesías ahí frente a ellos. Los tiempos, los acontecimientos, las profecías exactamente como habían sido escritas. Jesucristo había dicho, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es el Mesías esperado. A Él síganlo. Y no le hicieron caso. Y aquí y en otras congregaciones, y quien lea la Biblia puede ver esto. Y ahorita nosotros somos más responsables porque estamos leyendo la Biblia. Los religiosos en particular, y muchos de la multitud por consiguiente, consideraban a Jesucristo como un adversario, porque si no lo sigues no eres su servidor, pero donde Él esté, ahí estará su servidor. Entonces, ¿tu servicio cómo es? ¿Cómo es? Los religiosos en particular, y muchos de la multitud, mis amados, las personas maduras de este momento, las que sirven en esta iglesia y hacen cosas que no son correctas. Entonces, ¿cómo te explico? De verdad, ¿cómo te lo explico? Cuando ese tiempo llegue, mis amados, no habrá oportunidad de reconocer a Jesús como el Mesías. No habrá oportunidad de poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Va a ser demasiado tarde. El Señor te está advirtiendo a través de este mensaje que pongas tu vida a cuentas con Dios.
con el Rey del universo antes de que te juzgue, antes de que seas acusado como culpable, antes de que se establezca una sentencia en tu vida, antes de que Él mismo, el Señor Jesús en persona, te entregue al alguacil o al guardia, y el guardia y el alguacil te lleve a esa sentencia eterna. Por eso vives disparejo, por eso no tienes una vida uniforme conforme al Evangelio. No habrá forma de salir, mi amado. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo ahorita reconciliando consigo al mundo. Reconcíliate con Dios, porque hay cosas que haces que no son ejemplo y no son de buen testimonio para los demás. Puede ser en tu corazón y nadie lo sabe. Puede ser en tus pensamientos, puede ser en tus tiempos de libertad donde nadie te ve. Cristo sí te ve y sabe lo que estás haciendo. Estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos el compromiso de compartir el Evangelio para que otras personas se reconcilien con Dios a través de su palabra y del sacrificio de Él. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La segunda connotación y última de este último versículo, la importancia de estar reconciliados con nuestros hermanos en la fe, que les decía incluía los matrimonios. En Romanos 12, 18 al 19, perdón. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Aquí no nada más es la esposa o el esposo, todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Dejen que Él haga a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate lo que dice en Mateo 5 rápidamente. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio o tonto a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, o sea, vienes con tu alabanza, con tus diezmos, con tus ofrendas, con lo que vengas, con tu mismo servicio, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Esa es tu mejor ofrenda. Entonces ven y presenta tu ofrenda, pero primero con tu hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Las mismas palabras que estamos viendo aquí en Lucas 12. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Dice que cuando estás en el camino, te pongas de acuerdo con Cristo, ahorita. No mañana, ahorita. Lo que estás haciendo mal, entrégalo. Reconsidéralo. Entrégaselo a Él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús nos llama de manera ávida y rápida a reconciliarnos con nuestros hermanos. Es mejor el autosacrificio, es mejor que la parte dañada seas tú. Es preferible a una disputa con un hermano que deshonre a Dios. Es mejor eso. Sufre el agravio. 1 Corintios 6:7. Así que, por cierto, es ya una falta entre ustedes que tengan pleito entre ustedes mismos. Ya es una falta, ya estás fallando delante de Dios. Te pregunta el Señor: ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Por último, versículo 59, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. La persona que se niega a reconciliarse con Jesús
o con su hermano, va a tener consecuencias siempre de esa decisión, en esta vida o en la vida eterna. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Jesús, reconcíliate con Dios. Si estás haciendo algo mal, reconcíliate hoy con Dios. Y si con tu hermano, Colosenses 3:13. Sopórtense los unos a los otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la misma manera en la que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. O sea, no de una manera diferente. Ese es el estándar de medida, la manera en la que Cristo lo hizo contigo. Toda persona, mis amados, tenemos un tiempo determinado para reconciliarnos con Dios. Toda persona, por medio de Jesucristo, por supuesto. La deuda del pecado ya ha sido cancelada, si tú vienes a Él. Y la persona que ha venido a Cristo ha sido justificada. Terminamos con estos dos versículos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, o sea, creyendo en lo que estoy diciendo, que no es mío, es de parte de Dios, es su palabra. Justificados pues por medio de la fe, o por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por nosotros, por medio de Él. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo quieres andar? ¿Conforme a la carne? ¿Conforme a los valores del sistema de valores de este mundo? ¿O conforme a lo que el Señor te manda? ¿Cómo quieres andar? Vamos a orar.